Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, comenzando una nueva tarea en este día miércoles, ya miércoles 21 de agosto de este año 2024. Bueno, vamos a ser originales, Ramón. ¿Cómo se va el año, eh? Se va rapidísimo. Y todos los años decimos lo mismo y se nos van los años, se nos va yendo la vida, sí, se va consumiendo. Estamos sometidos a eso, al trámite del tiempo, peregrinos del tiempo. Y cada día es un día distinto, pero con el comunismo de siempre. El comunismo nunca cambia. Parece que tiene vocación astronómica, ¿no? Como los fenómenos astronómicos que perduran a través del tiempo, por lo menos a través de muchos tiempos, tienen también sus etapas de crisis, de tragedias, de catástrofes, por lo menos en lo que hace a la dimensión humana, desde la perspectiva humana. Hubo periodos de glaciación, periodos en los cuales se produjo la extinción de la vida sobre la faz de la Tierra por catástrofes naturales, pero tienen, digamos, un proceso muy extenso a través de millones de años o de decenas de miles de años. Hay un proceso más o menos estable. Y parece que el comunismo tiene eso en la memoria genética de la humanidad, tiene un proceso más o menos estable a través de los milenios, donde se va dando ese comportamiento humano masificado y proclive a la experimentación de sus instintos básicos, de sus instintos naturales como especie biológica mamífera, y desde esos instintos de la supervivencia, las grandes mayorías lo que pretenden es delegar la capacidad de pensar en otros, que otros piensen por ellos, que otros organicen algo tan complejo, tan determinante y trascendental como el Estado, que es una organización de poder, que es una maquinaria o una tecnología de poder. Decía José Ortega y Gasset algo muy aventajado, incluso para esta época, que el Estado en verdad es una gran empresa. Los políticos, los teóricos del derecho, los teóricos del Estado, se dieron cuenta que había que construir una gran empresa. Le dieron, digamos, un concepto y una proyección empresarial cuando vieron el desarrollo de las empresas que se dedicaban de manera compleja a producir riquezas. Y una empresa tiene una organización compleja, tiene un estatuto propio que es ley para esa empresa, según la magnitud que asume. Hay empresas que tienen 900 empleados, otras tienen menos, pero otras tienen 5.000, pero otras tienen 25.000 empleados, otras tienen más, otras tienen 50.000, otras tienen más todavía. Y a su vez manejan cifras multimillonarias de dinero de acuerdo a la escala de productividad y de renta que tienen esas empresas. Esas son las empresas dentro de la actividad privada, o lo que los clásicos, digamos, para emplear un vejestorio o una antigualla jurídica, los clásicos juristas romanos llamaban la magistratura de la res privata, es decir, todo el magisterio o toda la organización, inclusive reglamentaria, las reglas del juego, que se daba a sí misma la sociedad en el ámbito privado, en el ámbito de la actividad privada, llámese propiedad privada, la propiedad familiar y la propiedad productiva, la propiedad privada, que son los medios de producción. Y por otro lado estaba la actividad pública, la actividad de la res pública, es decir, de ahí la palabra después república, la actividad que hace al bien en común, al interés en común, que es ese patrimonio social que exige que el derecho, como un derecho público, sea no solo un derecho, digamos, conmutativo o sancionatorio, sino que sea un derecho de proyección y un derecho de propuesta, es decir, un derecho que diseña una propuesta de país, según, digamos, la prudencia de los legisladores en materia de derecho público, es decir, desde la constitución de nuestros estados, desde la constitución de la República, derecho constitucional,
desde el derecho administrativo, el derecho financiero, el derecho tributario, el derecho penal, el derecho procesal, que es un derecho de relación entre el Estado y nosotros como particulares. Todo ese ámbito, el derecho material y procedimental o formal, como el gran conglomerado de las disciplinas del derecho público, tienen que estar muy bien organizadas para decirnos, mira, el Estado cumple estas funciones, tiene estos cometidos. ¿Por qué? Porque la Constitución, que es la fuente legitimadora de nuestra ley, es, digamos, la fuente principal que le otorga valor jurídico a cada una de nuestras normas y también a cada uno de nuestros actos administrativos, disposiciones administrativas. Bueno, nos dice que el Estado tiene estos límites. ¿Por qué? Porque el Estado, de todas maneras, para la concepción liberal, que es la que tiene nuestra Constitución, para la concepción de un Estado republicano democrático, es un Estado, se impuso en una época el concepto de un Estado limitado. Yo no considero que sea un Estado limitado, es una expresión que va muy por el concepto negativo, en el sentido estricto y académico, Estado como lo que no puede hacer. En cambio, en un sentido prospectivo, proyectivo, el Estado liberal para mí es el Estado que asume todo lo que debe hacer de acuerdo a esa organización empresarial que no tiene cometidos económicos, que no tiene cometidos de productivos, de innovación y rentabilidad. No es una empresa como la del ámbito privado. Es una empresa, en tanto es un emprendimiento con una organización muy compleja, es una tecnología complejísima, diría Alvin Toffler que es la más compleja de las tecnologías que el ser humano creó. Esa compleja tecnología, ese andamiaje del Estado en todas sus instituciones, esa trama sofisticada de burocracia, de instancias o confines administrativos del Estado y de poderes del Estado, tiene un monopolio, es monopólico, tiene el monopolio de la fuerza, tiene la coercibilidad de la ley, tiene la coercibilidad del acto administrativo, es coactivo en relación a nosotros. Lo que el Estado legisla se impone por imperio legal como una norma de conducta que obedece a una organización de la sociedad según nuestros representantes, que son quienes nos legislan, interpretan que esa es nuestra necesidad. De ahí que la fuente principal de legitimidad, para que no nos perdamos en la bruma del tiempo ni en el brumoso bosque de los intereses políticos, corporativos, coyunturales, que van desmedrando al Estado, que lo van desconfigurando según distintas componendas, pactos, acuerdos políticos, la única fuente legítima que nos ampara en la estabilidad jurídica y en ese orden, en la estabilidad de ese orden jurídico diseñado perfectamente desde una concepción democrática, republicana y liberal como un Estado cuyos fines son muy específicos y limitados, es la Constitución de la República. Por eso hay una pirámide de jerarquías, como nos enseñó muy bien Kelsen. Hay una pirámide de jerarquía de normas que es la que permite que exista un orden jurídico. Dentro de todo esto que yo acabo de decir, de esta maravillosa maquinaria que concibió la humanidad, la civilización occidental, desde aquellas revoluciones modernas, en un complejo proceso histórico que no viene al caso analizar ahora, y de lo cual surge, digamos, como una expresión sobresaliente que cubre todo ese proyecto occidental, que es la expresión que ayer también mencioné o a la cual aludí, de gran padre constructor de los Estados Unidos, junto a otros como Thomas Jefferson, es la libertad. Es la libertad. Y la libertad nos exige un solo precio, dice Thomas Jefferson, pero ese precio es defenderla todos los días. Es decir, todos los días estar atentos a lo que significa la libertad, estudiarla, analizarla, comparar nuestras libertades con otras, las de otros pueblos o naciones civilizadas y avanzadas, comparar nuestras libertades a través del tiempo,
hacer un derecho comparado intranacional, cómo era nuestro derecho antes y cómo es nuestro derecho ahora. Si nuestro derecho ahora es mejor que el derecho civil, comercial, judicial, el derecho procesal, procesal penal, ¿era mejor el de antes o el de ahora? Eso también es materia de estudio muy necesaria, que es hacer un acopio, digamos, de el proceso histórico de nuestra legislación, de nuestro derecho en sí, el proceso histórico de nuestro derecho como nación soberana y establecer contextos de comparación, contextos históricos comparativos de esos distintos procesos y que considero yo que el resultado da que esta época es nefasta, es muy negativa. En una expresión, si vos querés, más académica y castiza, es berreta, es muy berreta, es muy de baja estopa lo que se va legislando en materia procesal, en materia de justicia penal, en materia administrativa, en materia tributaria, en materia sindical, laboral, y aparecieron además conceptos que no obedecen a nuestra naturaleza republicana democrática, como por ejemplo la legislación de género. Ahora, respecto a todo esto, hay una fuerza de expresión política que es de un cuño marxista-leninista, creada, mentada por el Partido Comunista del Uruguay, en aquel momento de inspiración, digamos, estratégica de Ronnie Arismendi, junto a sus secuaces, cuando decidieron crear una especie de Frente de Liberación Nacional, luego delegaron en movimientos que se llamaran así, Movimiento de Liberación Nacional, como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y crearon el Frente Amplio, una coalición de izquierdas marxistas, los fundadores, evidentemente, Partido Comunista del Uruguay, Partido Socialista del Uruguay, dos fuerzas estrictamente marxistas, leninistas, y así con otras fuerzas que también eran marxistas, marxistas revisionistas, otras socialdemócratas, otras socialcristianas, como el Partido Demócrata Cristiano, increíblemente, el único partido de la democracia cristiana que se hizo de izquierda, porque el Partido de la Democracia Cristiana nace en Italia para combatir el comunismo que prácticamente iba a tomar a esa Italia y a ese comunismo que tanto combatía contra el Vaticano, contra la Iglesia Católica, que, paradojas de la historia, hoy es una iglesia zurda, es una iglesia pro Maduro que prontamente presentó su nuncio apostólico, es decir, su embajador, un papa, el papa del San Fracaso que no ha dicho nada, que no ha planteado nada, ni siquiera una mínima crítica a este fraude electoral y a este atropello a los derechos humanos y a la violencia perpetrada sistemáticamente como una práctica de terrorismo de Estado, violando directamente las obligaciones que un gobierno tiene que llevar a cabo de acuerdo a un Estado de Derecho, lo que Venezuela no es. De nada de esto habla el Papa San Fracaso. Evidentemente estaremos asistiendo a un periodo histórico de la decadencia de la Iglesia Católica ya en su etapa final, que no venía bien, que viene ya con el Concilio Vaticano II, con ideas muy políticas hacia la izquierda. Este es un papa más político que otra cosa, no es un papa teologal, no tiene fundamentación teológica, no enseña a sus feligreses el Evangelio y los textos bíblicos en general, sino que predica retacitos, saca pedazos fuera de contexto y los aplica a la realidad actual, dándoles esa fuerza interpretativa a momentos de los evangelios o del Antiguo Testamento, dándoles una fuerza interpretativa, contextualizándolos en esta época. Una cosa increíble, nunca había algo igual. Es decir, saca de contexto bíblico, que hay todo un contexto histórico, filológico, exegético, escatológico incluso, que es lo más difícil, es la interpretación de todo lo posible según los textos bíblicos, si acaso hay una aventura de, digamos, en sus escritos, si hay
una aventura de augurio, de profecías, si efectivamente las profecías existen, son ciertas, o son atribuciones dadas políticamente desde el punto de vista teologal. No es un papa que tenga la capacidad para desarrollar este tipo de temas, es muy limitado. Si no me equivoco, su formación creo que fue de ingeniero químico o de químico, y no ha hecho una gran formación teológica, simplemente fue un sacerdote que llegó a tener determinados grados porque dentro de la organización jesuítica hay un poder político interno en la iglesia importante. Pero no ha dicho nada respecto a Venezuela. Como, como no dice nada el Frente Amplio, sus candidatos se callaron la boca y cuando los comunistas callan, encubren, cuando hablan mienten, por supuesto, pero el Partido Comunista sí celebró el triunfo de Maduro, reconoció esas elecciones, Corvo, su emisario y a su vez el representante del Frente Amplio, fue como representante del Frente Amplio a modo de veedor, de observador internacional, aprueba las elecciones que dan ese resultado, para el mundo fraudulentas, para la ONU, para el Centro Carter, para la Unión Europea, para una gran cantidad de países de Latinoamérica, para la OEA, para los Estados Unidos, para los países de Oceanía. Es una elección fraudulenta para el pueblo venezolano, evidentemente, para el pueblo venezolano en su inmensa mayoría, y sin embargo, para el Frente Amplio es una elección correcta, a la que no discute. No se meten en asuntos de otros países, dice Carolina Cose. Y sin embargo, cuando la CGT en Argentina hizo un paro contra los pocos meses de gobierno de Javier Milei, gobierno electo por el 56% del cuerpo electoral, sí se metieron a apoyar con ese movimiento entre Frente Amplio y el PCNT en solidaridad y apoyo a los compañeros de la CGT de Argentina. Claro, porque cuando ellos hablan, mienten, y cuando callan, encubren. Lo cierto es que, de acuerdo a toda esta compleja y maravillosa maquinaria del Estado de Derecho, de sus jerarquías de normas, de su jerarquía administrativa, de su separación de poderes, de la limitación de sus poderes para que no sea un Estado que nos desborde, que nos avasalle, como sí pasa con un régimen totalitario como el de Venezuela o como el de Cuba. El Frente Amplio, cuando gobernó el país, lo endeudó. Lo único que hizo el Frente Amplio